Sean todos muy bienvenidos. Estamos en esta conferencia número ya 449 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy, ¿qué veremos hoy? Pues las profecías más fuertes y contundentes de estos últimos tiempos. Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, pero hoy principalmente Isaías 17. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Bueno, todos ya sabemos seguramente lo que ha estado pasando estos últimos días en Siria. Cada día más cerca de esta profecía, cumpliéndose ya esta profecía. Y vamos con el tema de Siria, lo que ha pasado. Cae el régimen de Al-Assad en Siria. Los rebeldes del grupo yihadista HTS proclaman su triunfo con la toma de Damasco sin resistencia y el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, creando un futuro incierto. Dice, sin resistencia y sin apenas disparos, como ocurrió hace 3 años en Afganistán con los talibanes, esto es interesante, muy similar, el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, bueno, así lo vamos a nombrar, HTS, ha anunciado la caída oficial del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, con la toma de la capital Damasco, la destrucción de los jefes del ejército y del primer ministro del gobierno, la destitución, perdón. Aunque todavía el primer ministro es quien se está encargando de hacer el traspaso de poder. El que se ha ido, sabemos que está en Moscú, por lo menos es lo que han dicho, que está en Moscú, es Bashar al-Assad y su familia. Veremos algunas declaraciones. El comandante de las fuerzas democráticas sirias, sí, democráticas, entre comillas, ¿no?, Masloum Abdi, elogió el domingo los momentos históricos en los que los sirios viven con la caída del régimen autoritario que gobernó el país durante aproximadamente un cuarto de siglo. Sí, lo que estamos acostumbrados siempre es el régimen. Si sería un régimen, digamos, amigo, sería el gobierno, pero aquí siempre es el régimen, con la oposición, los insurgentes, los rebeldes. Ya iremos viendo cada vez más de esta gente. ¿Quién es esta gente? Especialmente al final. Veremos al final algo impresionante. Quizás algunos han visto este artículo ya hace unos años, pero vale la pena volver a verlo, volver a leerlo, porque vamos a ver quiénes son esta gente. Dice, vivimos en Siria y estamos presenciando la caída del régimen autoritario en Damasco, dijo Abdi, cuyas fuerzas recibieron el apoyo estadounidense y los kurdos dudan de su columna vertebral. Sí, los kurdos dudan. Aquí el tema de los kurdos, veremos qué pasa con esta gente, que siempre la ligan, aunque de alguna manera los apoya Estados Unidos para poder desestabilizar a todos los gobiernos del lugar. Pero los kurdos, un pueblo muy sufrido, pero muy duro también. Dice, considerando que este cambio es una oportunidad para construir una nueva Siria basada en la democracia y la justicia que garantice los derechos de todos los sirios. Sí, seguramente lo que vamos a ver ahora es una gran democracia. ¿Alguien se cree esto? Mientras los sirios celebran, todos, el primer ministro Mohamed Ghazi al-Halai dijo que estaba listo para apoyar la continuidad de los asuntos de Estado y cooperar con cualquier liderazgo elegido por el pueblo sirio. Los testigos presenciales dijeron a la agencia de noticias alemana que miembros de las fuerzas de la oposición siria entraron en el Palacio Presidencial de Damasco coreando, ¿qué?, Allahu Akbar. Ya sabemos, es como el grito también de guerra. Sí, Dios es grande, pero es el clásico grito digamos, de guerra o grito que se pronuncia en los atentados, en las inmolaciones, Allahu Akbar. Así entraron. Ya vemos quiénes son esta gente, ¿no? ¿Democráticos? Bueno, nos habla un poco, algunas cosas más. Futuro incierto. El HTS, el grupo de oposición más poderoso, es la antigua rama de Al-Qaeda en Siria y está considerado como organización terrorista por los Estados Unidos y otros países. Muchos sirios todavía temen que se imponga un gobierno islamista de línea dura. Sí, está considerado terrorismo, pero a su vez lo apoyan también. Su líder, al-Golani, trató de asegurar a las minorías que no interferiría en sus asuntos y en la comunidad internacional, a la que se opuso a los ataques militantes en el extranjero. En Alepo, que fue tomada por los rebeldes hace una semana, no hubo informes de represalia. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue preguntado el sábado si creía en al-Golani, respondió, la experiencia es la mejor prueba. Claro, como diciendo, ya sabemos de dónde viene. Hace falta la pregunta.
Esto fue y sigue siendo una de las grandes preguntas. Rusia e Irán dejan caer al Assad tras 13 años de guerra en Siria. Las fuerzas rebeldes de Al-Jolani toman Damasco y anuncian el inicio de una Siria libre y el colapso del antiguo régimen. Este es el gran enigma hasta ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Al principio, cuando empezó, pensemos que esto se le ha llamado una guerra, digamos, una avanzada relámpago, porque fueron una cuestión de 10 días, 10, 11 días. Al principio Rusia intervino, inclusive con cuestiones de aviación, pero luego mostramos en la última de noticias, en las últimas, que hizo una llamada con Erdogan, porque el tema turco aquí fue muy fuerte, fue quizás el que movilizó, digamos, la nación quizás más activa ha sido Turquía, por lo menos activa en terreno, me refiero. Por supuesto que ya veremos quiénes están y ya estamos viendo quiénes están detrás. Pero aunque Rusia al principio algo hizo, luego hubo una llamada, hubo una conversación con Erdogan, con el líder turco, y a partir de ahí, pues Rusia ya dejó de intervenir. Digamos, el ejército sirio no opuso ninguna resistencia. ¿Qué es lo que hay aquí? Ya se teme se habla de que puede haber habido ya algún pacto. Decían ya gente que de hace un tiempo, ya había gente que conocía la cuestión, que el ejército sirio era, como decía, como un cascarón vacío, ya estaba muerto, el gobierno sirio, el régimen sirio, ya estaba muerto, ya no tenía solidez, no había forma, era muy difícil sostenerlo. Quizás para Rusia, y lo mismo que para Irán, que son, bueno, por supuesto, aparte de Siria, aparte de lo que va a suceder ahora con los palestinos, son dentro del diagrama de la geopolítica internacional, son los dos grandes derrotados. Si se quiere, especialmente Rusia inclusive. ¿Por qué dejaron caer al Assad? ¿Por qué entregaron Siria? Quizás era intentar detener, si intervenían fuertemente para detener a todo este avance, quizás era algo en vano, quizás ya era algo perdido, y son países. Rusia está en una guerra, Irán prácticamente, la cuestión con Hezbollah, está ahí latente lo que puede pasar con Israel directamente. ¿Será que ya no tenía caso? ¿Será que hubo alguna, digamos, inclusive quizás con Estados Unidos, algún pacto con referente a Ucrania, con referencia a vaya a saber qué con Irán? Difícil saber. Yo lo que me costaría creer es que esta gente todavía le siga creyendo a la OTAN. La OTAN no cumple jamás sus promesas, pero realmente cuando vemos tanto en los estados árabes de Medio Oriente como en Rusia, hasta con el mismo China, parece como que se esfuerzan y se ciegan en querer creer, en querer confiar en las promesas de Occidente, que nunca, llevamos tiempo que nunca jamás las cumplen. No sabemos si puede ser algo así, pero sí fue como el gran interrogante, y lo sigue siendo, ¿qué pasó? Que no hubo ninguna resistencia. No sabemos si el ejército por así decir, se rompió la cadena de mando, hubo una especie de traición y no actuaron, dejaron que pasen, porque fue algo, hace una semana empezó esto y ya cayó el gobierno, ya cayó el régimen, ya tomaron Siria. Y lo que viene a partir de aquí, iremos viendo. Pero este sigue siendo el gran enigma. A ver, con el tiempo seguramente podremos tener más información. Las potencias occidentales celebran la caída del régimen de al-Assad y piden una resolución política en Siria. Sí, Occidente todos lo han celebrado. Vamos a ver lo que han dicho los principales, porque luego vamos a ir viendo cada vez más, especialmente al final, quiénes son esta gente y qué es lo que celebra Occidente. Dice, las potencias occidentales celebran la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria después de casi 25 años gobernando el país con mano de hierro, pero esperan que se den los pasos necesarios para una resolución política tras la toma de la capital, Damasco, por Abu Mohamed al-Jolani, el líder islamista de la coalición insurgente que ha proclamado la victoria este domingo. Sí, ahora es el líder islamista, el opositor. Vamos a ver cómo lo llamaban hasta hace una semana. Luego, así lo ha manifestado la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien ha celebrado que el colapso del régimen en Siria suponga para los ciudadanos un primer respiro de alivio, pero ha advertido de que el país no debe caer en manos de radicales. Bueno, luego vamos a ver un poco de historia, digamos muy por encima, de Siria, de cómo era la convivencia de las minorías en Siria,
y cómo van yendo las cosas, e inclusive no solo en Siria, sino en otros estados que han ido cayendo también estos últimos años. El canciller alemán Olaf Scholz ha instado a restablecer rápidamente el derecho y el orden y a poner en marcha una resolución política que ofrezca a todos los sirios una vida con dignidad y autodeterminación. Sí, aquí están hablando como si realmente haya habido una democracia, unas elecciones, o haya sido la revolución más justa de la historia. Yo realmente, cuando uno ve, y toda esta última semana, el lenguaje, el relato, la narrativa de los medios occidentales, realmente uno ve como, sí, aquí ha caído el gobierno de Siria, por ejemplo, el gobierno de al-Assad, pero lo que sin duda ya ha caído totalmente es Occidente. Y vamos a seguir viendo por qué. Porque estas celebraciones, realmente sabiendo, porque ellos saben muy bien quién es la gente que ha tomado el poder, vemos la caída ya, lo que venimos viendo, la caída moral de Occidente. Una democracia, unos sistemas, democráticos, en algún que otro lugar republicanos, en otros pueden ser todavía monárquicos, pero monarquías constitucionales. Dentro todo de un marco constitucional, de un marco democrático, está totalmente acabado. Y vemos los líderes vendidos, los medios de propaganda, ya no son ni de información, son medios de desinformación masiva, son medios de propaganda, las televisiones, ya sea a la izquierda o a la derecha, totalmente vendidos y manchados totalmente de sangre. Y cuando la sangría aquí en estos lugares vaya más, esta gente estará manchada de sangre. Los políticos, sí, los magnates, los periodistas y por supuesto que clérigos también. El Estado bárbaro ha caído, por fin, ha celebrado el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En un mensaje en la red social X, rinde homenaje al pueblo sirio, a su valentía y a su paciencia, ha añadido. El Estado bárbaro ha caído. Bueno, ya vemos cómo Macron va por todas, con Rusia, en este caso con Siria. Francia tiene mucho que ver o tuvo mucho que ver en la historia reciente tanto de Siria como del Líbano, por eso sigue teniendo mucho peso, porque que estuvo al control de estas naciones. Y seguimos leyendo un poco más. Dice, en la misma línea se ha expresado el Ministerio de Exteriores de Francia, que ha considerado que el fin del régimen de al-Assad es un día histórico para Siria y para el pueblo sirio. Bashar al-Assad deja un país exangüe, vaciado de una gran parte de su población que, si no se ha sometido al exilio, ha sido masacrada, torturada, bombardeada con armas químicas por el régimen y sus aliados. ¿Y por qué se ha tenido que exiliar? ¿Y por qué ha sido masacrada, torturada? ¿Por qué? ¿Porque hay una guerra civil? No, aquí no hubo ninguna guerra civil. Aquí hubo ataques de ejércitos terroristas financiados y manejados por países externos. Esto es lo que ha habido y esto es lo que ha ocasionado este desastre, esta crisis humanitaria terrible. Y esto de las armas químicas, ¿recuerdan algunos cuando se lo acusó a al-Assad de haber usado armas químicas, que luego prácticamente quedó en la nada porque estaba claro que no había sido al-Assad, no tenía ningún sentido cuando estaba en la diana, en el centro de la picota, que encima salga a bombardear con armas químicas a su propia población? Era algo, un imposible. Todas estas cosas que ya hemos visto en Ucrania, sobre, ataques muy crueles a la población, que se intentan, acusar a Rusia, que se intentan acusar, en este caso, al gobierno de Siria de al-Assad, y que después va saliendo la información y es todo lo contrario. Pero, bueno, el relato continúa. Siguen con sus mentiras y ahora celebrando por todo lo alto, ¿qué? Lo que iremos viendo. El presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que Estados Unidos hablará con todos los grupos sirios en un proceso de transición liderada por Naciones Unidas para cerrar la era de brutalidad de la familia al-Assad. En un breve discurso desde la Casa Blanca ha dicho haber tomado nota de las declaraciones de los grupos rebeldes en los últimos días y están diciendo ahora lo correcto, pero tienen grandes responsabilidades. Claro, porque aquí no hay un grupo homogéneo, hay muchos grupos, que la Siria Libre, que este HTS, que los de aquí. Es decir, hay un montón de grupos que ahora a ver qué pasa. ¿Estarán dispuestos a reconocer un solo líder? ¿Se empezarán a matar entre ellos? ¿Dividirán, desmembrarán Siria, lo que se habla de la balcanización de Siria, como en los Balcanes, Yugoslavia, que se ha partido en tantos pedazos? Bueno, pero bueno no le espera nada, ni a Siria, menos
ni a Medio Oriente, ni al mundo con todo esto. La Unión Europea se ha ofrecido para trabajar con el pueblo sirio y las autoridades regionales por la paz en Siria y en Oriente Medio. La dictadura de Assad causó un inmenso sufrimiento. Con su fin surge una nueva oportunidad de libertad y paz para todo el pueblo sirio. Yo no sé cómo no se les cae la cara, pero ya la tienen muy de piedra, está claro. Lo cual es también crucial para la estabilidad general de la región. La Unión Europea está dispuesta a trabajar con el pueblo sirio por un futuro mejor, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Sí, recién elegido este hombre. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sí, esta que tiene sangre más azul que la propia bandera europea. Esta viene de los Hannover. Hannover, antigua familia noble que tuvo que ver con tantas monarquías, es decir, germánica, que tiene ramificaciones en la monarquía inglesa, bueno, que vienen de Alemania. Sí, esta es de sangre azul, pero azul como pocos. Pero, bueno, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Ha advertido de los riesgos que presenta la situación tras el colapso de la cruel dictadura y ha añadido que la Unión Europea está dispuesta a apoyar la salvaguardia de la unidad nacional y la reconstrucción de un Estado sirio que proteja a todas las minorías. ¿Que proteja a todas las minorías? Pues eso nos gustaría verlo. El fin de la dictadura de Assad es un acontecimiento positivo y largamente esperado. También muestra la debilidad de los partidarios de Assad. Rusia e Irán. Ha celebrado la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas. Sí, aquí tenemos la ministra, por así decir, de Exteriores, secretario de Estado, o la líder bueno, si tuviera un ejército de Europa, prácticamente sería ella, esta mujer de estos países bálticos, que es muy beligerante, muy furiosa con Rusia, con lo cual ella debe estar exultante. Álvarez, España apoyará que cualquier solución en Siria sea pacífica. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha asegurado que España apoyará que cualquier solución en Siria sea pacífica y que se mantenga la integridad territorial del país. En declaraciones realizadas a TVE, Álvarez ha expresado el deseo del gobierno español de que no se produzca una balcanización de distintas regiones de Siria en manos de distintos grupos. Esto es una de las cosas, uno de los escenarios muy probables que puede ocurrir. Quizás no, pero hay muchas posibilidades. Tenemos que dar pasos para que sea el pueblo sirio el que decida quién y cómo quiere ser gobernada en el futuro, ha dicho Álvarez. Aquí vemos gente que se ha celebrado, hemos visto, quizás muchos han visto vídeos, hay parte de la población celebrando, pero esto ya se ha visto en otros lugares, inclusive ya hay testimonios en Irak y en tantos lugares de la famosa primavera árabe, que luego veremos algo, donde gente que se ha arrepentido hoy de haber salido a celebrar. A veces la masa actúa como actúa, el frenesí, el cambio, lo nuevo, y a veces parece que ni se piensa. Y también hay gente que pueden ser partidarios de todo lo que viene. Pero a veces hay gente que sale a festejar y luego del tiempo se lleva las manos a la cara diciendo qué hemos hecho, qué hemos celebrado, qué hemos apoyado. Pero aquí lo que hemos visto, que nos han informado, si se quiere, o nos han desinformado en Occidente, es que el pueblo estaba cansado de este tirano cruel. ¿Era un dictador? Era un dictador. Su padre, sí, llegó por un golpe de Estado, sin duda era una dictadura, sin duda era un dictador, un tirano. Bueno, uno dirá, ¿cuál es la diferencia? Pues es como decir dictadura, un régimen dictatorial o totalitario. Hay diferencia. Este seguramente era una dictadura, pero pensemos que era dentro del mundo islámico. ¿Acaso hay algo que no sea ni parecido a una dictadura dentro del régimen islámico? ¿O dentro de todo lo que son los regímenes islámicos? Y esto era de lo mejor que había. Y ahora lo que está viniendo es muchísimo peor. Ya veremos toda esta gente, muchos como cuando vean esta foto de aquí a un tiempo, cómo se arrepentirán de haber celebrado. Quizás no hubiesen impedido nada, pero seguramente. Dice, también ha puesto el acento en buscar una resolución política en Siria la viceprimera ministra británica Angela Rayner, quien también ha dado la bienvenida a la caída del régimen de Assad. La situación parece muy grave si el régimen ha caído. Doy la bienvenida a la noticia, pero lo que necesitamos es ver una resolución política en línea con las resoluciones de la ONU, ha dicho Rayner en declaraciones al canal de televisión Sky News.
Bueno, todos en bloque celebrando. Luego Italia fue un poco más, bueno, no habló de celebración, quizás por eso no lo leeremos, no ha sido en esta tónica. Trump, luego veremos, ahora veremos directamente, pero también vamos a Netanyahu. Es un día histórico en Oriente Medio. Bueno, para él sí ha sido una fiesta total. Es un día histórico en Oriente Medio, ha dicho el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una visita a las tropas israelíes desplegadas en los altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel, que hoy estaban bombardeando las partes de los altos del Golán, que pertenece a Siria, pero está en disputa, son estos lugares que están siendo ocupados por los colonos israelíes, y ya lo están bombardeando. Supuestamente están bombardeando laboratorios de armas químicas para que no los usen contra la población. Bueno, eso es lo que nos dicen. No permitiremos que ninguna fuerza hostil se establezca en nuestra frontera, ha afirmado Netanyahu, acompañado del primer ministro de Defensa, Israel Katz. Bueno, aquí vemos después los países, digamos, de la esfera musulmana han sido todos, no han tomado una posición ni a favor ni en contra, solo un poco de prudencia. Claro, ellos la tienen más complicada por quiénes son, dónde están, pero aquí vemos también una gran derrota, lo último que está pasando en Líbano, en Gaza, en Siria, de lo que es el mundo árabe. Un mundo árabe donde supuestamente los une el amor por Alá, por Dios, pero a la hora de la verdad se traicionan unos a otros, no se defienden ningunos con otros, es decir, se dejan que se destruyan pueblos enteros, poblaciones, pactan con los infieles y con los herejes sin ningún problema. Pero esto es un común denominador desde el momento que murió Mahoma. Apenas murió Mahoma ya se empezaron a disputar por la sucesión del poder, y eso ha sido el Islam. Pues quizás ahí ven la naturaleza del Islam, tema de poder y no mucho más. Quizás a muchos les molesten si son musulmanes lo que estoy diciendo, pero es de pensar de que apenas murió Mahoma ya se empezaron a pelear por el poder. Bueno, y el cristianismo no ha tenido, pero han pasado siglos para eso. No se puede hablar de lo mismo con la comunidad apostólica luego de la muerte de Jesús. Es más, nunca en la historia hubo una comunidad que haya vivido en la armonía, en la paz, en el amor mutuo, en el amor recíproco, en fraternidad, como ha sido el primer siglo del cristianismo. Y luego el segundo siglo es donde empezaron los problemas, más que entre ellos las infiltraciones, pero el Islam ha sido muy diferente, con lo cual ha sido la tónica de toda la historia del Islam. Esperar que ellos se unan. China lo está intentando o lo ha intentado. Veremos si algo, quizás acciones de Occidente muy crudas, puede que quizás haga que se unan, pero por ahora nunca ha pasado. Veremos. Aquí hablan la Cruz Roja, la ONU. Bueno, la ONU también habla de un día histórico, la ONU. Pero ellos no son las Naciones Unidas, no son no son la organización más neutral que existe, pero un día histórico. ¿Acaso no saben quiénes son los que han tomado el poder? El Comité Internacional de Cruz Roja, Amnistía Internacional. Miren, Amnistía Internacional, estos son los de los derechos humanos. Pero quedémonos, porque este era un dictador y eso no se discute. Pero luego vamos a ver quiénes son estos que han tomado el poder. Después de más de 5 décadas de brutalidad y represión, el pueblo sirio finalmente podría tener la oportunidad de vivir sin miedo y con sus derechos respetados. Esto dice Amnistía Internacional. Después, cuando te abordan por la calle y uno les trata, sí, uno no quiere ir al choque, por supuesto, pero trata de, inclusive, quizás comentar ciertas cosas que dan que pensar de Amnistía Internacional, de cosas que defienden, pues, ¿cómo te atreves? Pues aquí los tenemos, Amnistía Internacional. ¿Qué dijo Trump? Vamos a ver, porque Trump, como siempre, habla así, bueno, a lo bruto, ¿no? Trump, Assad huyó de Siria porque Putin ya no está interesado en protegerlo. Bueno, se fue a Rusia, pero es verdad que tanto Rusia como Irán, por alguna razón, como decíamos, han dejado caer a Siria. Y son quizás los dos más perjudicados. Luego comentaremos algo. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el hasta ahora mandatario sirio, Bashar al-Assad, ha huido de su país porque su aliado, el presidente ruso, Vladimir Putin, ya no está interesado en protegerlo. Assad ha huido de su país. Su protector, Rusia, liderada por Vladimir Putin, ya no estaba interesada en protegerlo.
No había ninguna razón para que Rusia estuviera allí en primer lugar. Perdieron todo interés en Siria debido a Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos yacen heridos o muertos, en una guerra que nunca debió haber comenzado, escribió Trump en la red social Truth Social, su red social. 600.000 habla de entre heridos, muertos, digamos 600.000 bajas. ¿Es así? Bueno, vemos que Rusia y Ucrania no se animan, ninguno da realmente los números. Rusia siempre ha dicho que la diferencia es 5-1, es decir, de cada ruso de baja, que puede ser herido o muerto, son 5 ucranianos. No lo sabemos, se habla de un millón de ucranianos de bajas, quizás 600, 700.000 muertos, pero claro, si son 600.000 muertos de bajas serían muchos más. Es difícil, pero sí hay una brutalidad de muertos de los dos lados. Trump relacionó directamente la caída de al-Assad, apoyado por Irán y Rusia, con la guerra en Ucrania, que ha obligado a Moscú a reducir su presencia militar en Rusia, donde se instalaron cuando comenzó la guerra en 2011 en apoyo al régimen de Damasco. Rusia e Irán están muy debilitados en este momento, uno por Ucrania y una mala economía, y el otro por Israel y sus éxitos militares. Bueno, aunque de manera brutal, quizás no se puede dudar de que va logrando éxitos militares Israel. Explicó el próximo mandatario estadounidense, que asumirá en la Casa Blanca el 20 de enero con la promesa de frenar guerras. Pues por ahora parece que no está haciendo mucho. Dijo que lo iba a hacer antes de llegar a la Casa Blanca. Pues desde que él ganó, vaya cómo ha escalado todo. Trump indicó que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido ridículamente 400.000 soldados y detener la locura de la guerra. Sigue dando sus palazos a Zelensky. Ya se habla de que quizás Zelensky y Londres podría estar pactando el asilo a Zelensky para ya el año que viene. Ya veremos. Pero con Trump, Zelensky quizás se puede decir que está en la cuerda floja. Debería haber un alto al fuego inmediato y deberían comenzar las negociaciones. Se están desperdiciando demasiadas vidas innecesariamente. Se están destruyendo demasiadas familias. Y si continúa así, puede convertirse en algo mucho peor, aseveró Trump sobre la guerra en Ucrania. Conozco bien a Vladimir. Este es su momento de actuar. China puede ayudar. El mundo está esperando, agregó. China puede ayudar. Bueno, China, para algunos quizá demasiado paciente. Luego veremos algo que tiene que ver con China, porque a China esto le juega muy directo. Pero China, para algunos sabiamente, para otros no tanto, no se quiere involucrar. Él, digamos, en su cuestión muy pacifista, le van comiendo el pastel, según algunos analistas. Esto ya veremos, ¿no? También no es fácil involucrarte en estas cosas, pero es verdad que le van haciendo daño a China también. Ahora vamos a ver quién es este hombre, el líder de la oposición, este hombre, el adalid de la democracia, ahora en Occidente, irónicamente, por supuesto. Vamos a ver quién es. Mohamed al-Jolani, el líder del movimiento islamista que ha derrocado a al-Assad en Siria. Aquí tenemos una foto de hace unos años, ¿no? Bueno, ahora se ha recortado un poco la barba, se ha sacado el turbante, está intentando lavar la cara, dar una imagen, pero vamos a ver quién es. El régimen de Bashar al-Assad en Siria ha caído en una operación relámpago de menos de 2 semanas. Al mando de los rebeldes está Abu Mohamed al-Jolani, el apelativo de guerra de Ahmed Hussein el-Sarraj, su verdadero nombre, al-Sarraj, su verdadero nombre. Al-Jolani es el líder del movimiento, el HTS, que comanda la coalición rebelde, Organismo de Liberación del Levante. Esta coalición de milicias ha ejecutado desde el 27 de noviembre un espectacular levantamiento en Siria. Oh, mis hermanos revolucionarios, rezad a Dios para agradecerle por la victoria que nos ha dado a través de vuestros brazos, ha pedido al-Jolani tras confirmar la toma de Damasco en un comunicado. Más tarde, durante una simbólica visita a la mezquita de los Omeyas en Damasco, ha afirmado que la caída de al-Assad supone una nueva historia para toda la región. Eso es verdad. Al-Assad ha dejado a Siria como una finca para las ambiciones iraníes y propagó el sectarismo y la corrupción. Ha defendido al-Jolani en una breve alocución desde el interior del templo, donde ha sido recibido por una multitud de fieles. Y aquí está el tema, considerado terrorista para Estados Unidos y la ONU, considerado no hasta hace 2 semanas, todavía. Al-Jolani, cuyo nombre verdadero es Ahmed al-Sharaa, nació en Arabia Saudí en 1982, donde su familia, oriundo de los Altos del Golán, sirios ocupados por Israel, se exilió.
Se trata de un salafista bregado en muchas batallas. Luchó en Irak contra las tropas estadounidenses en 2003 y ascendió rápidamente a las filas de Al-Qaeda. Salafista, estos que quieren el antiguo califato, y rápido se unió ¿a quién? A Al-Qaeda y ascendió muy rápido ahí. Como que, bueno, el hombre no es ningún tonto. Según el sitio web Middle East Eye, es decir, digamos, el ojo de Medio Oriente, fue tras los atentados del 11S cuando los primeros signos del yihadismo comenzaron a aparecer en la vida de Al-Jolani, que empezó a asistir a sermones y mesas redondas secretas en los suburbios marginales de Damasco. Capturado y encarcelado, Al-Jolani pasó 5 años en varias prisiones, entre ellas la iraquí bajo control estadounidense de Abu Ghraib. Es decir, sí, en Irak, pero bajo control estadounidense. Sí lo tuvieron los estadounidenses. Vaya, y ahora miren dónde está. Ha tomado el poder en Siria. ¿Tendrá algo que ver? Cuando en 2011 estalló la guerra en Siria, Al-Jolani fue una pieza clave en la creación de Al-Nusra, la filial de Al-Qaeda que se convirtió en uno de los grupos más poderosos de Siria. Jolani ha ido abandonando el turbante yihadista que llevaba a comienzos del conflicto por un uniforme militar y a veces un traje civil. Años más tarde, con Al-Nusra extinta, fusionó a sus milicianos con el grupo que ahora capitanea. Además de contra el régimen de Al-Assad, el organismo de liberación del Levante ha luchado contra el ISIS y sus propios viejos socios de Al-Qaeda. Vemos que aquí todos son de alguna manera salafistas, todos quieren el califato, pero todos se disputan el poder. Eso es algo que utilizan muy bien también, digamos, Occidente e Israel. Lo que decíamos, esa cuestión continua, ese modo de actuar continuo del Islam, todos luchando por el poder, con lo cual nunca hay unidad entre ellos. Desde su bastión en Idlib, al noroeste de Siria, estos últimos años Al-Jolani ha intentado potenciar una imagen menos radical y más pragmática y sacudirse el calificativo de terrorista global con el que está inscrito en la lista negra de Estados Unidos, que ofreció $10 millones por su captura. Sí, aquí este hombre se ofrece $10 millones por su captura. Pero la primera entrevista se la dio a CNN. Es muy interesante cómo funcionan estas cosas. Al-Jolani ha pasado de un vocabulario fundamentalista a un enfoque moderado para alcanzar sus objetivos. Cuando rompió con Al-Qaeda en 2016, dijo que lo hacía para eliminar los pretextos esgrimidos por la comunidad internacional para atacar a su organización. Es decir, simplemente se ha hecho un lavado de cara, se ha hecho una mano de pintura, pero él mismo lo dice, él no ha cambiado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, aquí vemos, así, el wanted le falta, ¿no? Buscado, 10 millones. Aquí vemos la embajada de Estados Unidos en Siria, basta con el terrorismo, y aquí este hombre buscado sigue siendo un terrorista internacional en la lista negra de Estados Unidos, pero totalmente apoyado ahora por Estados Unidos, por Israel, por Occidente. ¿Cómo son las cosas, ¿no? En la política? ¡Qué asco! Veremos algunas declaraciones también en X. Donald Trump dice, recuerden todos estos luchadores por la libertad en Siria, recuerden todos estos luchadores por la libertad en Siria. Quieren estrellar aviones contra nuestros edificios. Sí, claro, una cosa es el discurso que da la administración Biden y otra la de Donald Trump, que son un poco más contestatarios ante esto que pasó. Sí, estos son los que quieren estrellar aviones contra nuestros edificios. Vemos lo que dice ahora Vance, el vicepresidente. Muchos de los rebeldes son una rama literal del ISIS. Es de esperar que se hayan moderado. El tiempo lo dirá. Dice, es de esperar que se hayan moderado. ¿Seguro? Veremos. El tiempo lo dirá. Eso es verdad. Vamos a ver otra también de Vance, que dice, como dijo el presidente Trump, esta no es nuestra lucha y debemos mantenernos al margen. Aparte de eso, opiniones como la que sigue me ponen nervioso. La última vez que este hombre celebró los acontecimientos en Siria, vimos la masacre de cristianos y una crisis de refugiados que desestabilizó Europa. Esto también es verdad. Ya iremos viendo un poco más de estas cosas. ¿Por qué Trump está intensificando la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Cómo? Esto es del 8 de enero del 2020. Todavía Trump era el presidente, hace ya varios años. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes.
Dice, Irán ha estado planeando durante décadas contra el cerco de Estados Unidos y sus esfuerzos por un cambio de régimen. Israel ha impulsado innecesariamente la guerra económica de castigo llevada a cabo por Trump. Dice, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha elogiado los ataques estadounidenses contra Irak que mataron al general iraní Qasem Soleimani y a Abu Mahdi al-Muhandis, el líder de las milicias iraquíes que fueron determinantes en la derrota de ISIS, el así llamado Estado Islámico. El presidente Donald Trump se merece total aprecio por actuar con determinación, de forma fuerte y rápida, decía Netanyahu el viernes 3 de enero. Sí, aquí vemos, recordamos cuando el gobierno, hay gente que dice que esto fue el Estado profundo, que Donald Trump se enteró cuando había sucedido, bueno, difícil saberlo, pero digamos que la administración Trump acabó con la vida del famoso general iraní, todo un héroe de la nación, Soleimani, y otro líder más, que fueron los responsables de ir deteniendo y haciendo retroceder al ISIS. Pues parece que había que eliminarlo, ¿no? Parece que Estados Unidos esto no le convenía. Ya hemos hablado mucho a quién responde ISIS, a quién responde Al-Qaeda, cómo son, bueno, son brazos de la OTAN, que sirven para desestabilizar, para hacer caer gobiernos, para embarrar el terreno y especialmente traer problemas en los lugares donde quizás les está costando entrar, les está costando controlar o dominar, donde necesitan una excusa para luego intervenir militarmente, para también crearle obstáculos a Rusia, a China y, bueno, y a este bloque. Pero aquí vemos esta gente que eran los principales, digamos, adversarios del Estado Islámico, del terrorismo islámico, pues había que eliminarlos y fueron eliminados. Otros altos políticos israelíes, incluidos supuestos líderes de la oposición, alabaron el ataque estadounidense. Entre ellos estaban Amir Pérez, dirigente del Partido Laborista Gesher, aparentemente de centroizquierda, quien dijo que Soleimani merecía morir y dio las gracias a Trump. Claro, cómo se atreve a intentar detener a los terroristas islámicos, ¿no? ¿Cómo se atreve? Eso merece morir. Bueno, dice, en una respuesta inicial, el ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, elogió a Soleimani como el dirigente de la fuerza más efectiva en la lucha contra el ISIS y Al-Qaeda. Bueno, otros que parece que tenían mucho peso en la lucha contra los terroristas era el famoso grupo Wagner de Rusia, que vemos que pasó algo y quedó totalmente o casi desmantelado. Hubo algún problema con Putin, cosas ahí que nunca se supieron del todo. Y calificó su asesinato como un acto de terrorismo internacional. Hay sin duda gran satisfacción en Israel y entre sus partidarios más fanáticos ante un movimiento que lleva la situación hacia más violencia catastrófica, por supuesto. Pero vemos cómo Estados Unidos fue quitando los obstáculos que tenía el terrorismo islámico, sea ISIS, Al-Qaeda, bueno, todo este terrorismo islámico en el camino, quitando a estos grandes líderes, más allá de lo que sean en sí, pero la realidad es verdad. Ellos estaban siendo un problema muy complicado para los avances del terrorismo islámico. ¿Por qué? Porque es islamismo suní. Y aquí hay una gran lucha. El suní es el aliado de Occidente. Todo este gran terrorismo internacional que hay, especialmente es de corte suní. Es decir, aliado de Occidente. Irán, Siria, lo que hoy es Irak, en general es chií. Esta división que hubo en la muerte de Mahoma por el poder. Patrioterismo perturbado. El asesinato de Soleimani siguió a los ataques estadounidenses del domingo 29 de diciembre, que mataron a más de 2 decenas de miembros del Kataib Hezbollah, una milicia iraquí que ayudó a vencer al ISIS. Eso dio pie a protestas que atravesaron el perímetro de la altamente fortificada embajada de Estados Unidos en Bagdad. Ya vemos, ¿no? Los Hezbollah también luchaban contra esta gente. Vamos pasando. Ahí nos decía, Irán rodeado, ahora más todavía. Esto pensemos que ya tiene casi 5 años. Bombardear Irán con armas nucleares eran cosas de ese tiempo, pero fijémonos. Lógica pervertida. El crecimiento y propagación de grupos como ISIS y Al-Qaeda, una consecuencia directa de las guerras e intervenciones estadounidenses, ha sido una catástrofe para millones de personas en toda la región. Pero estos grupos nunca molestaron realmente a Estados Unidos e Israel, que simplemente los ven como más herramientas en su esfuerzo para imponer su voluntad. Luego veremos algo de la BBC,
aunque sea un titular, porque el artículo lo han quitado. Eso es por lo que Israel armó y financió grupos vinculados con Al-Qaeda en Siria también. En 2014, entonces vicepresidente Biden se disculpó por revelar accidentalmente una verdad desagradable. Fueron los aliados más estrechos de Estados Unidos en la región, Turquía, Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, quienes también enviaron cientos de millones de dólares y decenas de miles de toneladas de armas a grupos que incluían Jabhat al-Nusra y Al-Qaeda y elementos extremistas de yihadistas provenientes de otras partes del mundo. Biden sugirió que este apoyo fue crucial para engendrar al ISIS, un derivado de Al-Qaeda y sus aliados. En 2016, el ministro de Defensa israelí, Moshe Ya'alon, dejó clara la agenda de Israel. En Siria, si la elección es entre Irán y el Estado Islámico, elijo el Estado Islámico. Pues ya está. Y esto ha quedado claro. Bueno, ellos prefieren el Estado Islámico. El profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Massad, ha sugerido que los recientes movimientos respaldados por Estados Unidos para alcanzar pactos de no agresión formales entre Israel y ciertos estados del Golfo puede ser un paso preparatorio para una guerra más amplia contra Irán, así como contra Líbano, Siria, Irak y los palestinos. 2020. Esto prácticamente enero del 2020, cuando Trump estaba ya a punto de, bueno, ya pronto iba a salir, no, un año más le quedaba. Esto casi 5 años. ¿Vemos lo que dice? Era la puerta, estos pactos que hicieron con los países del Golfo de Israel, ¿recordamos los pactos de Abraham propiciados por Donald Trump? Sí, no era con los que están al lado de Israel, era con los países los más árabes que no limitan con Israel, no son el principal conflicto de Israel. Dice, eso abría la puerta para una guerra más amplia ¿contra quién? Irán, Líbano, Siria, Irak y los palestinos. Comprender esta lógica pervertida es esencial para ver por qué Estados Unidos e Israel parecen tan determinados en buscar el conflicto con Irán sin importar el coste humano. Vemos cómo hay una agenda con Trump, sin Trump, con Biden, sin Biden. Aunque pongan un mono, esta agenda va a seguir. New York Times, esto fue justo antes, el 7, justo antes de la caída, el día anterior. La lucha por Siria es una batalla por el dominio de todo Medio Oriente. El avance de los rebeldes hacia Damasco es un barómetro de la cambiante dinámica de poder del Medio Oriente que también afecta a naciones como Irán, Turquía, Rusia y Estados Unidos. ¿Qué dice? Bueno, la lucha por la batalla de todo el dominio de Medio Oriente. Dice el comandante de la Alianza Rebelde, Abu Mohamed al-Golani, quien se presenta como un fanático reformado de Al-Qaeda, lo ha dicho sin rodeos. Nuestro objetivo es liberar a Siria de este régimen opresor, dijo en una entrevista. Bueno, claro, esto era el día anterior cuando todavía no habían logrado esto. Dice, Siria es el barómetro de cómo está cambiando la dinámica del poder en la región, dijo Monoa Yacoubian, directora del Centro de Medio Oriente y el Norte de África del Instituto de la Paz de los Estados Unidos en Washington. Se avecina un periodo de caos en una región que ya está en llamas. Esto es lo que se avecina. Sí, ya hay lugares que, bueno, ya veremos algo también sobre las primeras medidas según qué lugar que ha hecho esta gente. Los estrategas de Israel se refieren a Siria como el centro de los centros, que ha servido de conducto de suministro de hombres y armas a lugares como el sur del Líbano. Ali Hezbollah, el principal aliado regional de Irán, ejercía su dominio antes de que Israel diezmara las filas del grupo asesinado a su antiguo líder y a gran parte de su cúpula. Israel también lanzó ataques directos contra defensas aéreas estratégicas de Irán. Israel está decidido a impedir que Irán, que ha apuntalado al régimen de al-Assad, restablezca esas líneas de suministro. Tampoco está claro cómo reaccionaría Israel ante un gobierno de estilo islámico en Siria si cayera el régimen de al-Assad, especialmente un gobierno en deuda con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ha sido un duro crítico a causa de la guerra de Gaza. Claro, Erdogan es quizás el gran triunfador de la región. Israel está feliz por lo que ha pasado, pero Turquía no ha sido amistoso en último tiempo con Israel. ¿Qué pasará ahora? Son las cosas. Vamos a ver. Dice, Irán sabe que si pierde Assad y su dominio sobre Damasco significaría el fin de su intento de fortificar una media luna de fuerzas chiíes musulmanes aliadas desde Líbano hasta Irak y Yemen, que pueden amenazar a Israel. Claro, Irán es quizás el gran derrotado aquí. Prácticamente su plan chií,
como dice aquí, de juntar a todos estos estados chiíes en un centro de poder, con Teherán al mando. Prácticamente con esto ha quedado finiquitado. No obstante, el viernes Irán, tras más de una década de apoyo incondicional a Assad, comenzó a evacuar de Siria funcionarios militares de alto rango de su poderosa fuerza Quds y a otro personal, según funcionarios iraníes y regionales. Algunos analistas ven la mano de Erdogan en el arrollador avance del principal grupo rebelde sirio, el HTS, u Organización para la Liberación del Levante. Turquía aprovechó la oportunidad de aumentar su influencia en un momento en que Irán estaba asediado, dijeron los analistas, y quiere que los 3 millones de refugiados sirios que huyeron a su territorio a causa de la guerra civil regresen a casa. Vemos los mapas que ya hemos visto, estas reuniones últimas, ahí está el Assad, Putin, pero ya vemos lo que ha pasado. Los aviones, es decir, el ejército parece que ya estaba muy menguado, bastante obsoleto. Y para el final dice, desde el gobierno de Obama, Washington teme lo que se denominó éxito catastrófico. Bueno, teme si ellos son los que están haciéndolo. Es el New York Times, es quizá el medio más grande del mundo, pero es un medio de propaganda absoluto. Pues ellos han propiciado todo esto. Dice, un éxito catastrófico, que caiga Assad, solo para ser sustituido por un régimen yihadista. Pues es lo que tenemos hoy. Ese temor persiste, aunque Golani, quien ha mantenido durante años el control autoritario de la provincia noroccidental de Idlib, intentó, mediante el acercamiento a las minorías y otras medias moderadas, recalibrar su reputación como nacionalista religioso y no como yihadista. Sí, ya dijeron, y hay medios aquí en Occidente que están repitiendo de que va a proteger a las minorías, inclusive parece que va a poner hasta un régimen feminista y todo. Es increíble realmente. Pero es lo que uno ya piensa. No es que aquí en Occidente ya no es que los medios piensan que somos tontos. No, es que lo saben. Y sí, la verdad es que lo saben. Porque nos mienten, hacen lo que quieren con nosotros y encima después nos dicen que salgamos al balcón a aplaudir y ves a la gente, a la masa, borrega total, saliendo y aplaudiendo. Entonces saben que sus poblaciones ya... Sí, que somos tontos y que nos creemos cualquier cosa. Algunos dirán, bueno, yo no. Ya, pero ¿cuántos son? ¿O cuántos somos? Dice, la alianza que rompió lazos con Al-Qaeda en 2016, pero sigue siendo calificada de organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, se ha convertido en una coalición más amplia que incluye facciones más moderadas. Sin embargo, aún están frescos los recuerdos de los desastres que acompañaron al esfuerzo por unir un gobierno iraquí de coalición. Se trata del equilibrio de poder entre estos actores regionales en Levante, donde Siria ocupa un lugar central, dijo Firas Maksad, investigador y experto sobre Siria del Instituto de Medio Oriente con sede en Washington. Claro, es decir, realmente la cuestión ahora y lo que puede venir, porque ahora... ¿Qué puede pasar, por ejemplo? ¿Qué es lo que puede pasar en Siria? Hay muchas, leeremos algunas cuestiones, pero ahora vamos a ver un centro, digamos, un lugar, un nido de preparación y una lanzadera de terroristas internacionales para distintos lugares del mundo, especialmente Europa. Sí, cada cosa que va pasando en el mundo... A ver, hay lugares los que están directamente implicados que son más perjudicados, pero a nivel de lo que son las potencias, vemos que uno de los grandes siempre perjudicados, siempre el más o el que siempre la liga es Europa. Porque si ahora esto digamos, termina siendo una especie de califato o distintos califatos controlados por yihadistas, pues podemos esperar un avance fuerte del terrorismo en Europa. No lo podemos asegurar, pero es uno de los escenarios también más posibles y que ya mucha gente está alertando y advirtiendo. Esto posiblemente repercuta no solo en inmigración también masiva para Europa, sino inclusive en, tener una lanzadera. Hay toda una nación grande, potente, con muchos recursos, que pueda estar, sacando como setas yihadistas para enviarlos aquí y allá. Y Europa, seguro. Vamos a leer este artículo, esto es de Aurora, por supuesto que es israelí, la tendencia es clara, pero
sacando eso, tiene cuestiones planteadas a unos análisis interesantes. Dice, la súbita e inesperada caída del régimen sirio de Bashar al-Assad es un duro golpe para Irán y sus aliados regionales, mientras que Israel respira con alivio y alegría tras el cambio. Tras 13 años de cruenta guerra, casi 1 millón de muertos, 11 millones de desplazados y una destrucción material y económica todavía no cuantificable, los rebeldes sirios, conformados por una serie de grupos islamistas, salafistas, democráticos, kurdos y laicos, han conseguido lo que hace apenas unas semanas parecía imposible: derribar al régimen de Bashar al-Assad. Damasco, y con el dictador fuera del país, ha sido declarada una ciudad libre, aunque las cosas a partir de ahora, dada la rivalidad entre los distintos grupos que se disputan el poder dentro de la oposición siria, tampoco va a resultar tan fáciles como parecen. No cabe duda que la caída de al-Assad tiene unas consecuencias geoestratégicas para toda la región. En primer lugar, como ha asegurado el reelecto presidente Donald Trump, Rusia acabó abandonando su antiguo aliado sirio, al que proporcionó armas, hombres y apoyo político y económico durante años, en un gesto que tiene un gran significado y muchas lecturas. Moscú pierde a uno de sus pocos aliados en el Mediterráneo y su única base militar donde operaba en este mar se encontraba en suelo sirio, Tartus, y ahora corre serios riesgos. Sí, Rusia puede llegar a perder la única salida al Mediterráneo que tenía. Esto para la OTAN es muy importante. Dice, pero el gran golpe, aunque no lo reconocerá nunca, es para Irán. Tras haber quedado fuera de juego, Hezbollah en el Líbano, primero con el golpe de los famosos Vipers que dejaron heridos a 3.500 de sus combatientes, bueno, y cantidad de gente que no tenía nada que ver también, y eliminó a otros 35 al menos, y el descabezamiento de su cúpula con ejecuciones selectivas, Teherán no para de sufrir reveses, tanto políticos como militares. Jamás, pese a que todavía puede causar daño y en su desesperación seguramente acabará asesinando a muchos de los rehenes israelíes que todavía están en su poder, está acorralado, sus máximos líderes han sido eliminados e Israel, más concretamente su primer ministro Benjamín Netanyahu, se prepara para una guerra larga que terminará cuando el grupo sea exterminado totalmente. Los líderes de esta organización y Teherán nunca supieron medir las consecuencias que podría tener el ataque del 7 de octubre de 2023 contra el Estado hebreo. Sí, Gaza quizás y todos, los palestinos quizás son los mayores perdedores en todo esto. Quedan totalmente aislados a merced del ejército de Israel, que ya sabemos lo que ha estado haciendo. ¿Quién gana y quién pierde con la caída de al-Assad? A Irán, además, le queda muy poco tiempo y si el régimen quiere sobrevivir, tendrá que ser pragmático y concluir su escalada contra Israel. El 20 de enero llegará Trump a la Casa Blanca, el presidente seguramente más pro-israelí de la historia de los Estados Unidos, y ya ha asegurado que si los rehenes israelíes siguen en manos de Hamás cuando ocupe la presidencia, Oriente Medio se convertirá en un infierno con mayúsculas. ¿Vemos ahora quizás estas declaraciones que mostramos la semana pasada? Ahora con lo que ha pasado, en una clara advertencia al régimen teocrático iraní y sus aliados en la región. La debilidad de Irán es ahora más notoria que nunca, pues el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano ha mostrado la debilidad de Hezbollah, al que muchos quieren sacar de la escena política en el país de los cedros, del Líbano. Israel, por su parte, muestra su alegría ante la caída de uno de sus mayores enemigos en Oriente Medio, pero sin perder de vista que entre los nuevos rebeldes sirios cuenta con muchos enemigos y radicales islamistas que comparten el mismo punto de vista que Bashar al-Assad con respecto a los judíos. El antisemitismo es algo congénito, me atrevería a decir, incluso consustancial al mundo árabe. Bueno, ¿seguro? Luego comentaremos algo, porque ahora parece que cualquier cuestionamiento, inclusive a una política del gobierno o del Estado de Israel, pues eres antisemita. Esto ya lo sabemos. No puedes, cuestionar nada que haga el Estado de Israel, ni siquiera nada que haga un judío en donde sea, porque eres antisemita. Bueno, esto les sirve muy bien, lo utilizan esta baza y les sirve muy bien y la aprovechan. Dice, desde 1948, año en que se fundó el Estado de Israel, más de 1 millón de judíos han sido asesinados, expulsados de sus casas, desterrados y privados de todos sus derechos en el mundo árabe. Un gran pogromo muy desconocido y casi olvidado. Pero, ¿qué pasaba en el Imperio Otomano? ¿Era así?
Pero tampoco corren buenos tiempos para Turquía, otro de los mayores enemigos de Israel en la región, y cuya intromisión en los asuntos sirios ha sido un factor de inestabilidad en este país. Los kurdos, levantados en armas contra Damasco, que ven ahora consolidada su base territorial tras la victoria de los rebeldes, controlan ya casi un tercio del territorio sirio y tendrán un papel fundamental en el futuro gobierno de este país. Claro, aquí es lo que se teme Israel, los turcos. ¿Por qué? Porque Turquía es muy defensor de los palestinos. Los intentos de Ankara por aniquilar a los resistentes kurdos de Siria e Irak han sido fallidos y ahora, tras este nuevo revés militar, salen más fortalecidos que nunca, ¿no? Aquí vemos lo que habla de Turquía. Por un lado, están de acuerdo, digamos, Turquía e Israel en la caída de Al-Assad, pero llevaban en una enemistad de estos últimos años, porque antes no era así. Pero últimamente, digamos, Erdogan ha sido quizás el portavoz más firme, aparte, por lo menos del mundo suní, por supuesto aparte de Irán, pero ellos son chiíes, pero el único quizás régimen fuerte del mundo suní que salió a levantar la voz contra lo que estaba diciendo Israel, tanto en Gaza como en el Líbano, aunque sean chiíes algunos, ha sido Erdogan, porque Arabia Saudita no ha dicho ni mu, se ha quedado totalmente callado. Bin Salman, con lo que pase con sus, digamos, hermanos o primos musulmanes, le han importado a los países del Golfo absolutamente nada. Entonces ahora ambos están contentos, pero ¿qué pasa? Que Turquía ha sido un agente muy activo en esta intervención en Siria, tendrá un papel muy fuerte seguramente, algo, no sé si territorial quizás, porque hay que ver si aquí inclusive se reparten territorios, pero sí que tendrá peso en el nuevo gobierno, pase lo que pase, aunque se desmembre Siria, sí que tendrá peso. Y eso es lo que le preocupa, digamos, a Israel. Dice, bueno, estábamos leyendo, dice, además es más que seguro que Trump no le tolerará al enemigo Tayyip Erdogan sus pretensiones de intervenir en Gaza, sus coqueteos con Vladimir Putin, haciendo la vista gorda con las sanciones a Rusia e incluso apoyándola económicamente, y los ataques contra las milicias kurdas prooccidentales en el tablero sirio. No cabe duda de que con la caída de Damasco, Netanyahu gana y Erdogan pierde. Bueno, a ver. Pero ya sabemos que al final Turquía perderá. Con lo cual, de alguna manera, lo que dice tiene razón, ¿no? Aquí, por eso el análisis es muy interesante, porque lo que está diciendo es que por más que ahora tenga una victoria con las cuestiones que están pasando en Rusia, es decir, su apoyo a Rusia de parte de Erdogan, los coqueteos, se habla de los coqueteos con las pretensiones, digamos, de intervenir en Gaza. Bueno, con todas estas cuestiones, como digamos, lo que está jugando Erdogan, al final va a perder. Al final va a perder. Eso es lo que está diciendo. La recomposición de Oriente Medio comenzada el 7 de octubre, tras el ataque de Hamas a Israel, ha tenido un gran efecto boomerang para quienes comenzaron la guerra y jaleaban a los terroristas, como el mismo Erdogan, que tan solo hace unos meses recibía al ahora asesinado líder máximo de esta organización terrorista, Ismail Haniyeh. Bueno, pero quizás se habla de efecto boomerang, habría que recordar siempre quiénes crearon a Hamas, quiénes crearon, bueno, y ahora luego vamos a ir viendo quiénes han creado a tantas organizaciones más o menos terroristas del mundo islámico, especialmente siempre del mundo suní. ¿Qué pasa con los hermanos musulmanes que fueron creados por Inglaterra hace ya tanto tiempo? Casi 50 años, 100 años más o menos, poco menos. Bueno, dice, los líderes palestinos que nunca ocultaron su simpatía por todas las tiranías regionales, incluida la siria, son también los grandes perdedores de esta nueva recomposición que está en ciernes en Oriente Medio, habiendo jugado mal sus cartas y habiéndose convertido en las marionetas de Teherán en la región. Hamas y Hezbollah, actuando en Gaza y en Líbano respectivamente, ahora ven como el castillo de naipes construido por los religiosos iraníes se derrumba irremediablemente ante sus ojos sin que nadie ya pueda detenerlo. Sus breves momentos de gloria en que asesinaron a centenares de israelíes el 7 de octubre ha mostrado a las claras que aquel acto de barbarie les ha desacreditado ante el mundo.
ha imposibilitado por mucho tiempo el necesario diálogo entre palestinos e israelíes y les deja con el aliado iraní cada vez más fuera de juego pese a sus bravatas, más solos que nunca frente a una guerra perdida, aunque quizá lo ignoren. Pienso, como la ex primera ministra israelí Golda Meir, que la paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más que lo que nos odian a nosotros. Bueno, la política de Israel sionista siempre ha sido más o menos la misma. Podía ser antes, como es Golda Meir, de izquierda, ahora de derecha, pero ellos saben a lo que van. Y ahora es verdad, han dejado aislado, han partido al medio esta coalición chií, han partido al medio la unión, digamos, entre Irán y los grupos, digamos, del Líbano, de Gaza, de lo que es Hezbollah. Cayendo el gobierno de Al-Assad, han partido al medio, han aislado a unos de los otros. Y ahora parece que se le allana el camino a Israel para seguir con su plan. Pero su plan es el Gran Israel, por lo cual todo esto tiene que ver con eso. Por eso esto de que cuando se amen entre ellos y nos dejen de odiar a nosotros, ya digo, luego comentaremos algo, veremos algunas cosas para ver que no fue siempre así. Un serio revés para Putin. En lo que respecta a Rusia, que en apenas unas semanas ha recibido serios reveses en Moldavia, Rumanía y ahora en Siria, no cabe duda de que Putin ha abandonado a Al-Assad en un momento de intensa actividad militar en Ucrania que no le permitía una intervención más decisiva en defensa de su aliado sirio. Putin podría estar pasando uno de sus peores momentos y vive sus horas más bajas, como cuando Hitler en su búnker movía tropas en sus mapas que no existían para que maniobrasen sobre un terreno que estaba en manos del enemigo. Ahora, son bien, beligerantes con Rusia, indiscutible. Además, no está claro que su amigo Trump, conocido por su imprevisibilidad y ataques de ira, vaya a apoyar a Putin en su cruzada contra Ucrania, ahora que la capacidad de resiliencia rusa, tanto en lo militar como en lo económico, está en duda. ¿Por qué no dejar que la guerra dure unos años más y que Rusia salga debilitada, hundida y tullida tras años de gastos, sacrificios y pérdidas humanas? Se trata de derrotarla hasta la humillación sin poner un solo hombre en el terreno. Esto es lo que dice que tendría que hacer Estados Unidos, o que podría ser. Una de las grandes dudas del cambio de régimen en Siria sería el papel futuro que tendría el nuevo gobierno, uno de los grupos islamistas más radicales, concretamente el HTS, dice esta Organización de la Liberación del Levante, que en los últimos días de la guerra ha conquistado varias ciudades importantes y numerosos territorios. Aunque formalmente apoyado por Turquía, porque la política hace extraños compañeros de cama. Su radicalismo preocupa a Occidente y también a sus aliados, como Israel. Veremos qué pasa en los próximos días. Claro, el tema de Rusia, es verdad que Rusia a nivel de las grandes potencias ha sido la gran derrotada en esta cuestión. ¿Por qué? Porque hasta hace muy pocos días teníamos inclusive aquí en Occidente un relato de que Rusia era una nación, con un ejército el más fuerte del mundo, un ejército invencible, digamos que si una nación no quería estar del lado de la OTAN, pues se podía ir a poner bajo el paraguas del Kremlin, que estaría totalmente seguro. Rusia estaba quizás hasta queriendo dar esa imagen política de un refugio seguro, un paraguas para todos, digamos, los perseguidos o los que están frustrados y decepcionados de la OTAN, que podían ir a refugiarse en él. Pues su gran refugiado, que fue Al-Assad, ha caído. No lo ha podido ni proteger, y esa es la verdad. Es decir, la credibilidad de Rusia como tal, en ese sentido, de su fortaleza política y militar, ha quedado totalmente en duda y desacreditada. No puede terminar de expulsar a los ucranianos del territorio de Kursk, que está en Rusia. Por eso ellos quieren aguantar hasta que asuma Trump, por si hay algún convenio y tener algo en Rusia. No pueden ni siquiera ganar la guerra y ahora no pudo proteger al que en el 2015 lo llamó para que lo ayude. Y es verdad que Rusia lo sostuvo, pero no pudo sostenerlo. Y esto es una gran derrota para la credibilidad de Putin a nivel político. Vamos a ver el mapa. Miremos el mapa. ¿Vemos dónde está Siria? Vemos Israel, vemos Jordania, Israel como marroncito oscuro, Jordania naranja, Siria un verde oscuro. Luego al lado Irak.
y luego Irán. ¿Qué es lo que sigue? ¿Sigue Irak? Podemos esperar que empiece a haber problemas con Irak. Y cuando Irán quería atacar directamente con sus misiles, ¿por dónde iban? Especialmente usaban estos lugares. Está bien, usaba Jordania por ahí, pero Jordania al final es aliado, se puede oponer. Pero si ya no tiene Siria, podemos empezar a ver problemas con Irak para luego sí terminar que van a ir por Irán. Bueno, vamos a ver algo más, un mapa. Esto es el mapa principal de la ruta y la franja de la seda. Sí, una va por agua y otra va por tierra. ¿Vemos dónde está el círculo rojo? Esta era quizás la ruta tradicional histórica de la ruta de la seda. ¿Vemos que han partido la ruta de la seda? Sí, está la parte de arriba, pero pasa por Rusia. ¿Y cómo está el tema con Rusia? Y ahí tienen todos los países limítrofes con Rusia, que son países OTAN. ¿Qué está haciendo Estados Unidos también? ¿Qué está haciendo la OTAN? ¿Qué está haciendo Occidente? Intentar minar el gran, digamos, plan, como lo quieran llamar, colonialista, imperialista, de poder, de dominio, comercial, me da igual, pero el gran plan de China. El plan geoestratégico de China, comercial, que es la ruta de la seda. Ya han partido prácticamente esa ruta. Irán va por más. ¿Y qué pasará en el norte? Lo que va por Rusia. ¿Cómo entrará a Europa? Si se complican las cosas con Rusia más todavía. Bueno, vemos que esta gente sabe jugar, los de Occidente, ¿eh? No son tontos. Y cuando los daban por perdidos, pues esto cómo ha cambiado la balanza, ¿eh? El conflicto sirio y los recursos naturales. Aquí hay todo un artículo, digamos un análisis de esta persona. No vamos a leer, pero vamos a leer la conclusión. Conclusión. El caso sirio es un caso que conjuga múltiples elementos. Esto tiene un tiempo. Con relación a los recursos naturales. Sin embargo, sería ingenuo concluir que este conflicto perdura en el tiempo únicamente por la presencia de campos de petróleo en Medio Oriente, ya que trasciende este hecho, estando en juego también cuestiones políticas y religiosas. También sería ingenuo pensar que la intervención de las potencias extranjeras se debe exclusivamente a la presencia de petróleo y gas, ya que Siria se encuentra ubicado en un punto del mapa estratégico, tanto geográfica como políticamente, que les interesa a las grandes potencias dominar. Sin embargo, debemos tener presente que a pesar del quiebre del Estado de Derecho y la guerra civil desarrollada en el territorio, Siria continúa siendo un Estado que puede hacer ejercicio de su soberanía y, no obstante los conflictos internos, mantiene la totalidad de las facultades referidas a la explotación y comercialización de los recursos naturales que se encuentran en su territorio, así como la decisión de explotarlos o no. ¿Tenemos cuenta lo que dijo? Siria no quería privatizar sus recursos naturales. Siria, hasta que comenzó estas guerras, prácticamente no tenía deuda externa. ¿Entendemos estas cosas? Podemos ir a buscar en estas últimas décadas los países que no han tenido deudas externas y cómo se ha ido a por ellos. O tienes deuda externa o te obligan a prestarte dinero, claro, porque te controlan. Y como tienen esa fábrica de crear dólares de la nada, basados en deuda, pues hacen lo que quieren. Qué ingenio tan diabólico el de la Reserva Federal. Dice, este conflicto es un ejemplo que nos permite aplicar en la práctica las teorías desarrolladas por múltiples autores que analizaron empíricamente la influencia de los recursos naturales con los conflictos y guerras civiles, y nos permite de manera preliminar abordar una mínima causa de un conflicto trascendental a nivel mundial. Había un gran problema. Siria tiene mucho petróleo, Siria tiene mucho gas y Siria tiene muchos recursos naturales y tenía una política ¿de qué? De que son nacionales, de que no se privatizan, de que aquí no van a venir las empresas de aquí y de allá a explotar nuestros recursos. Tenía una política de que no iban a tener una banca centralizada a nivel como tiene, digamos, dependiente de la deuda de la Reserva Federal. No, pues mal para él. Es algo que quizá muy interesante, como si los terroristas islámicos, todos estos fundamentalistas, estos yihadistas o salafistas que quieren el antiguo califato, son muy aparentemente conservadores, muy del Corán, pero hay en algo que son muy liberales y es en lo económico. Ellos rápido dejan que las empresas de afuera, especialmente norteamericanas, vengan y exploten sus recursos naturales.
¿Está claro para quién trabaja esta gente? Luego lo vamos a ver con más. Bueno, aquí está el final del artículo. Y vamos a ir a un tema que esto sí es de lo más terrible también y que lo venimos comentando. La primavera árabe acorrala a los cristianos. Esta es una noticia que tiene del 2012. Pensemos que la primavera árabe como tal empieza más o menos en 2010. Dice, en Egipto, Libia o Túnez, el acoso y hostigamiento a esta minoría se ha disparado este último año. Bueno, nos habla de un gráfico que tienen, no vamos a leer, pero los cristianos están siendo masacrados desde que comenzó toda esta primavera árabe, que tanto le gusta a Israel. Sí, sigan cantando aleluya, vosotros cristianos sionistas, mientras masacran a vuestros hermanos. Y también a musulmanes y también a judíos israelíes que están sufriendo. ¿Por qué? Por unos planes de Gran Israel. Bueno, ¿unos planes de quién? Vamos a leer un poquito de este artículo también. Esto es del 2015. Los cristianos en Medio Oriente, una minoría en extinción. Dice, resumen, desde que la llamada primavera árabe se transformó en el más duro invierno que han vivido los países que con tanto entusiasmo lo recibieron, los cristianos residentes en ellos solo han sido perseguidos, torturados y eliminados, sino que están a punto de ser extinguidos. Aun cuando en las constituciones de Egipto, Libia y Siria e Irak se reconoce con demasiada ambigüedad la libertad religiosa, toda manifestación religiosa que no sea del Islam está sentenciada a muerte. En este artículo se contextualiza el estado por el que están pasando las cristiandades de Egipto, Libia, Siria e Irak. A las persecuciones, destierros, robos, saqueos padecidos por los cristianos se suman desde el año 2012 la muerte y en muchos lugares tradicionalmente cristianos la extinción del cristianismo. Estas comunidades en estos países son las comunidades más antiguas que existen, son las comunidades cristianas más antiguas que existen y están siendo exterminadas o por lo menos desterradas, ya sea que o los están matando o los están obligando a emigrar. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó esto? ¿Porque siempre fue así? No, esto no fue siempre así. ¿Qué pasaba en el Imperio Otomano? Cuando el Imperio Otomano, que prácticamente hasta el siglo XIX, controlaba toda la región, ¿perseguía a los judíos y a los cristianos? No. Hasta tenían puestos administrativos. Por supuesto que era un imperio y había un imperio y el poder siempre lo iba a tener un musulmán, pero ellos hasta tenían puestos administrativos, estaban dentro de todo bastante bien. Los judíos inclusive mejor que en muchas épocas europeas. Pero todo esto empezó a cambiar ¿cuándo? 1880 en adelante, movimiento sionista y especialmente en 1948 esto estalló. Y las minorías, los que más empezaron a sufrir, aunque, mira, ahora hay mucha gente, inclusive ateos, que los están diciendo. Sí, no por la televisión, pero aunque sea por redes sociales, son los cristianos. Los cristianos han bajado la cantidad que había, es decir, la disminución de cristianos en toda esta zona viene siendo década tras década tremenda. Y ahora con esto que acaba de pasar, se va a agudizar todavía más. ¿Vemos lo que hay aquí? Parece que a alguien le interesa no solo un gran Israel, sino extirpar también a los cristianos y, por supuesto, ir quitando a los musulmanes de ahí también. Y muchos judíos que no saben realmente a quién están sirviendo. Ojalá lo supieran. Vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué querrían los defensores del mundo libre salvar a uno de los peores dictadores del mundo? Esto es de justo antes de caer. Pero uno dice, ¿y quién quería salvarlos? Esta cosa es una noticia de un medio español. Dice opinión, todo comienza y termina con una redefinición de la palabra diplomacia. Lo que Occidente una vez vio como una herramienta para asegurar la victoria del lado justo en las guerras, ahora se ve como el principal medio para detener las guerras, independientemente de quién gane. Pero dice, aquí se pregunta, ¿por qué querrían, que no lo hicieron, no querían salvar a este hombre, al revés, lo han tumbado y siempre lo han querido derribar, pero se preguntaba, ¿por qué querrían salvar o defender a uno de los peores dictadores del mundo? Vale, vamos a ver algo.
los dictadores que cayeron o estuvieron en jaque durante la primavera árabe. Aquí vemos a muchos. Al final agregué uno porque había sido antes, que es Saddam Hussein. Pero vemos, ¿quién? El de Yemen, el de Túnez, Bashar al-Assad, esto tiene unos años, todavía no había caído. El de Bahrein, Muammar Gaddafi, y también en Egipto. Y luego Saddam Hussein en Irak. Todos estos dictadores, porque eran dictadores y algunos como Hussein inclusive más tiranos que otros, pero, ¿saben? Con esta gente en general, los cristianos no tenían los problemas que empezaron a tener cuando llegaron todos estos movimientos libertadores de terroristas islámicos. Los empezaron a masacrar. Pero además, los países en general, la mayoría de estos países ahora están muchísimo peor, económicamente, socialmente, con guerras civiles, con luchas de facciones de poder. ¿Que eran dictadores? Sí, es que son islámicos. En el Corán no ves ni un atisbo de democracia, de separación de poderes, no lo ves. El Islam es un califa que lo rige todo. Entonces, ¿qué se puede esperar? Y estos eran el mal menor. Ahora tenemos el mal mayor. Y Occidente ha ido derribando a esta gente para ir instaurando el mal mayor. ¿Por qué? Porque esta gente tenía mucho peso y mucho poder en sus naciones. Entonces no era tan fácil saquear sus recursos naturales y no era tan fácil dominar o desmembrar los países, no era tan fácil poder inclusive conquistar sus terrenos para el gran Israel. Ahora es más fácil. Había que derribarlos. Que persigan a los cristianos es parte de la agenda. Que mueran de a millones es parte de la agenda. Que entren en un caos total y que vengan terroristas islámicos para después inclusive tener excusa para que un día el ejército de Estados Unidos entre y arrase con todo, pues es parte de la agenda. Porque hay que generar, ¿qué? El gran Israel. ¿Por qué? Porque hay un poder que se tiene que poner ahí. Hay que hacer un tercer templo y el Papa se tiene que sentar ahí. Vamos a ver un vídeo. Miremos este vídeo porque Pero miremos a Al-Assad, miremos la cara de Al-Assad y de tantos otros que acabamos de ver. Vamos a ver al Gaddafi. ممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها، تشيني كان صديق لصدام حسين. رامز فلدي كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين. واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. Impresionante, ¿eh? Pero un día América podría colgarnos a todos nosotros. Vosotros podéis ser los siguientes. Y vemos las caras y Al-Assad seguramente se estará acordando de este momento. Si lo hubiésemos escuchado, dirían, ¿no? Bueno, así terminó el Gaddafi y vemos cómo todos los líderes árabes riéndose de lo que Gaddafi le estaba diciendo. ¿Se equivocaba? Gaddafi sería lo que sería, porque sí, son de esta gente que pueden ser muy carismáticos, inclusive muy brillantes, pero un día tienen que derribar un avión por lo que sea, no tienen problema. Bueno, son esta gente. Pero era un hombre que tenía, bueno, tenía una gran visión de las cosas, sabía leer muy bien, inclusive el futuro por lo menos a corto y mediano plazo. Lo advirtió, se le reyeron en la cara. Varios de ellos ya no están. Vamos a ver, a leer algo de lo que comentábamos. Vamos a leer, es un tratado sobre el problema de Medio Oriente. Y vamos a leer el párrafo. Dice, para delimitar estas causas, ¿cuál? El problema, leamos, dice, los orígenes del conflicto árabe-israelí, 1880-1948. Algo de lo que comentábamos. Dice, para delimitar estas causas se ha escogido como marco temporal las fechas de 1880 a 1948. La fecha de inicio es relevante no solo porque se corresponde con el periodo de ocaso del Imperio Otomano, en el que aparecen los primeros signos de un incipiente nacionalismo árabe,
sino también porque aumenta la presencia europea en Palestina y fundamentalmente la presencia judía a causa de la emergencia del movimiento sionista en Europa. Claro, son las épocas que a partir de ahí empiezan, los británicos y los ingleses, lores de Arabia, empezando a mover a los árabes de aquí, a los árabes de allá, ¿para qué? Para empezar a generar el conflicto. Había que ir acabando con el Imperio Otomano, había que ir generando, ¿qué? Allanando el camino para algo que ya quieren desde hace tiempo y que en su momento intentaron lograrlo hace más de 1000 años, ¿qué? El papado, la tierra de Israel. Hace más de 1000 años comenzaron las cruzadas, forjaron una orden muy poderosa, la orden del Temple. ¿Por qué? Porque había que generar ya el gran Israel. No pudieron, pero obviamente no claudicaron. Y luego, en este último tiempo, vemos cómo la cosa ha apretado el acelerador. Comenzó el movimiento sionista, comenzó la decaída, el ocaso del Imperio Otomano, comenzaron a mover entre británicos y franceses todos los movimientos y las facciones de los musulmanes y de todas las etnias que podía haber para generar conflictos. Aquí comienza. Hasta antes de esto no había problemas. En general no tenían problemas. Mahoma sí. Mahoma tuvo sus temas con los judíos, pero luego las cosas cambiaron. Y es más, hubo épocas, la famosa España la famosa cuando estaba en la época digamos, los musulmanes en la parte de lo que hoy es Andalucía, Al-Ándalus, hubo épocas que los tres, judíos, árabes y cristianos, convivieron muy bien. Inclusive leía que muchas veces muchos cristianos de la zona no querían la expulsión de los árabes. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. Ya sabemos lo que hay. El gran obstáculo para el gran Israel, para el tercer templo, para el papado en Jerusalén y para la venida del falso Mesías, el gran obstáculo es el Islam, ese poder que levantó el catolicismo, pero justamente para poder lograr esto, pero que un día se le regiró y se le dio vuelta. Y llevamos, claro, siglos y siglos que el catolicismo intenta, digamos, reparar la situación, volver a controlar el Islam y poder conseguir su objetivo, que es Jerusalén. Intenta ir por aquí, intenta ir por allá, intenta con Hitler, intenta ahora con Estados Unidos, con lo que puede. Pero aquí vemos, ¿no? Dice, en cuanto a la fecha de 1948, se corresponde con el momento en que finaliza el mandato británico y se produce la partición de Palestina y la consecuente creación del Estado de Israel, lo que deriva en una guerra entre árabes y judíos, que con la entrada de los países de la Liga Árabe supone la generalización del conflicto. Y aquí, ya en 1948, con el Estado de Israel, el Estado sionista, comenzó el problema fuerte. Y los cristianos en el medio llevándose quizás la peor parte. En este periodo de tiempo, entre 1880 y 1948, se van sucediendo las causas que originan este conflicto. Entre ellas cabe señalar la inmigración de judíos sionistas y la adquisición de tierras en territorio palestino, los efectos de la Primera Guerra Mundial en Palestina, entre los que se encuentran los compromisos adquiridos por el gobierno británico con árabes y sionistas, la aparición y desarrollo de manera paralela del nacionalismo árabe y del sionismo, la escalada de violencia entre las dos comunidades y la actuación inglesa durante los años del mandato. La decisión tomada por la ONU de finalizar el mandato y proceder a la partición del territorio en un Estado judío y uno árabe, decisión que no tuvo en cuenta la situación demográfica real del territorio y que se vio fuertemente influenciada por la tragedia del Holocausto. ¿Necesitaban el Holocausto para así fundar el Estado de Israel? Por supuesto. En función de estas causas se han estructurado los distintos apartados que componen este trabajo, al fin de grado. Es una tesis, pero es la verdad, es lo que hay aquí. Durante el Imperio Otomano no era la misma situación. Y ahora vamos a hacer un vídeo. Vamos a hacer un vídeo impresionante, dura unos 3-4 minutos. Hillary Clinton confesando quién creó todo esto. Vamos a ver. Mucho se sabe de la participación de los Estados Unidos en la creación de algunos grupos, como por ejemplo Al-Qaeda, que ahora se empeña en, entre comillas, perseguir por su actuación. Pero claro, nada se dice sobre esos comienzos, quién financió, quién entrenó incluso a los miembros de Al-Qaeda. Bueno, un ejemplo más de Estados Unidos y su doble moral. Hillary Clinton dio una entrevista a la cadena Fox News y habla sin ningún tipo de vergüenza con la relación. Tiene subtítulos, por supuesto, la entrevista está en inglés. Presten atención a la forma en que confiesa que ellos crearon Al-Qaeda.
So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. ¿Qué tal? Bueno, ahí lo tienen clarito. Nosotros somos los responsables, los que creamos, los que entrenamos y, bueno, pensábamos que todo estaba bien. Bueno, era un poco más corto. Había una segunda parte que pensé que iba a salir, pero no, es igual. La segunda parte es lo que se ve en la foto. Ella en una audiencia, no sé si era en el Parlamento, que lo explicó. Inclusive dice que en la administración de Reagan, junto con con la administración Reagan, con el Parlamento, pero por iniciativa de los demócratas, crearon el ISIS, todo lo que es Al-Qaeda, ISIS, todos estos grupos. Dice, bueno, después, no nos dimos cuenta lo que pasaba. ¿No? ¿Y por qué lo siguen usando? Ellos todavía los crearon y todavía los siguen usando. Por eso luego vemos eso. Llegan a un país, aparte de todo lo que hacen, de encapuchar a las mujeres. Sí, una de las primeras medidas que tomaron en algún lugar fue ya empezar a imponer el velo, matar a los cristianos, por supuesto, o más. Ahora al final vamos a ver. Pero eso sí, entregar los recursos naturales. Pero ¿vemos quién está realmente aquí? Vemos cómo Occidente es, cuando hay tanta gente que critica a otros o llama a otros prorrusos, prochinos, proiraníes, porque se critica a la OTAN. Pero vemos quién es el principal agresor, pero además de la peor manera. Inclusive generar terroristas para que ataquen en nuestros propios países, porque eso también es parte de todo el plan, que no solo ataquen en esos lugares, en esos países, llamémosle enemigos, en la ruta de la seda, en complicar la Rusia, sino que también generen terror en Estados Unidos, en Europa. Estos son nuestros gobernantes. Esto es la OTAN. Esto es el mal supremo. ¿Por qué? Hay que entender sociedades secretas. Hay que entender lo que es la masonería iluminada para entender por qué hacen lo que hacen. Y aquí lo vemos, Ronald Reagan con los talibanes en la propia Casa Blanca. ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí los vemos. No, que venía muy bien para luchar con Rusia. ¿Y ahora? BBC, lo que decían, ¿por qué Estado Islámico e Israel no se atacan mutuamente? Claro, y esto es la otra cosa. ¿Por qué este Estado nunca se ataca mutuamente? No puedo poner más porque ya la noticia no está. Ya vas al servidor y ya no está. De la BBC, pero ya la han quitado. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Quizás necesiten un día tener una excusa. Quizás cuando ya no los necesiten, quizás ahí necesiten la excusa que ataquen aquí, que ataquen Israel, para que Estados Unidos pueda ir a arrasar estos países. Ya veremos. Vamos a ver algo también aquí. Dice, la búsqueda del nuevo orden en Oriente Medio, epicentro de las guerras de los últimos 20 años. Operación Nuevo Orden, el nombre dado por el gobierno de Netanyahu a la operación israelí para matar al líder Hezbollah, Hassan Nasrallah, indica la intención no solo de cambiar el equilibrio de poder en Oriente Medio, sino de reformar el marco político de la región. Y ya hubo intentos tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando el presidente de Estados Unidos, George Bush, proclamó la gran guerra contra el terrorismo, tras la invasión a Afganistán con el pretexto de buscar a Bin Laden y a los dirigentes de Al-Qaeda. La administración Bush atacó el Irak de Saddam Hussein con el pretexto de la presencia de supuestas armas de destrucción masiva, cuya existencia no ha sido nunca demostrada. Pero según el testimonio de Wesley Clark, comandante supremo de la OTAN de 1997 al 2000, publicado en su libro de 2003,
Y luego, en una entrevista televisiva en 2007, un mes después de los atentados del 11S, el Pentágono había esbozado planes para atacar, después de Afganistán, 7 países de Oriente Medio en 5 años: Sudán, Somalia, Libia, Líbano, Siria, Irak e Irán. La invasión de Irak provocó la caída del régimen de Saddam Hussein y la imposición de una administración provisional dirigida por Estados Unidos que debía conducir al país hacia la democracia. ¿Qué fue esto? El famoso Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, 1997. Y Luis, nuestro hermano Luis, lo ha presentado justo cuando se cumplían los 6.000 años de historia desde la creación. Y era el plan para el nuevo siglo americano. Todos estos países más o menos han ido cayendo. Pensaban hacerlo en 5 años, pues han tenido que tardar bastante más. Pero siguen, ya ha caído Siria, ahora queda Irán. Pues el gran proyecto. Aquí lo explica el general, lo explicó, bueno, es un general de Estados Unidos, este sabe lo que dice. Impresionante. Arabia Saudí, Gran Mufti llama a ISIS parte del ejército israelí. Y también, por supuesto, hay gente en Arabia Saudí que habla de que el ISIS es parte del ejército israelí. Por eso dice, nunca los atacan. Vamos a ver algunas cosas. Israel bombardea varios objetivos en Damasco. Vemos cómo Israel en estos días también, 8 de diciembre, aprovechó también para ayudar, sí, a estos grupos islámicos fundamentalistas, atacando también Damasco. Politólogo, Turquía ha hecho una alianza con Israel para destruir al único Estado laico de Oriente Medio. Y aquí habla de que Turquía ahora sí ha hecho una alianza, se aliaron para ir a por Siria. Mañana quizá se entren a pegar un poco de palos otra vez, a tirar piedras uno al otro. Y ahora vamos a poner fin, sí sé que es larga, que hemos leído mucho y nos queda un poquito de lectura, pero quizás hay gente que hace algunos años, bueno, corrió por varios lugares de redes sociales, esta entrevista del coronel Black, de Richard Black, que también es senador, y que habla, vamos a leer una parte, la de Siria, porque habla especialmente de la cuestión de Rusia. Quizás un día sigamos leyendo porque es impresionante. Originalmente se publicó en 2022. No sé si la entrevista tiene un poquito antes, pero bueno, es de algunos años y no mucho. Y este hombre cuenta el porqué de la guerra con Rusia, todo el conflicto con Rusia, pero el porqué también de la guerra y lo que se hizo. Lo que hizo esta gente que acaba de tomar el poder, lo que hizo en Siria. Es realmente, ya no diría impresionante, la palabra es espeluznante. Vamos a ver quiénes son a los que Occidente, los medios de comunicación, nuestros políticos, están celebrando y aplaudiendo de que han tomado el poder y de que el malo malísimo Al-Assad se ha ido. Vamos a ver lo que es esta gente. Mike Bellington. Hola, soy Mike Bellington. Este es el que hace la entrevista. De la la inteligencia, esta dice inteligencia ejecutiva, de la review de inteligencia ejecutiva. Y el Instituto Schiller. Estoy aquí hoy con el coronel Richard Black, también senador Richard Black, quien después de cumplir 31 años en la Armada y en el Ejército de Estados Unidos, luego estuvo en la Cámara de Delegados de Virginia de 1998 al 2006 y en el Senado de Virginia del 2012 al 2020. Pero voy a dejar que el coronel Black se presente a sí mismo. Dice, de manera que, bienvenido coronel Black, la guerra sustituta de Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN contra Rusia, que tienen lugar en Ucrania, y la guerra económica que se lleva a cabo directamente contra Rusia, ha estado acompañada de una guerra de información que pretende satanizar a Rusia y especialmente al presidente Vladimir Putin. Un tema que se repita es que los militares rusos están llevando a cabo campañas despiadadas de asesinatos contra civiles y destrucción de zonas residenciales. A menudo se refieren a las operaciones militares rusas en Siria, alegando que habían hecho lo mismo en Siria, especialmente contra Alepo. Estos son supuestamente ejemplos de sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sí, que se acusa a Rusia de cometer todo tipo de crímenes. Usted ha sido un destacado portavoz a nivel internacional durante muchos años para denunciar las mentiras sobre lo que tuvo lugar en Siria y la guerra en contra de este país. Así que, en primer lugar, permítame preguntar, ¿cómo y por qué Rusia se involucró militarmente en Siria? ¿Y cómo contrasta esto con la supuesta justificación de Estados Unidos y la OTAN para su intervención militar en Siria?
Aquí él se presenta, que estuvo en Vietnam, bueno, todo un héroe de guerra, de esos que le gustan a los estadounidenses. Pero vamos a lo que nos interesa. Ahora, una de las cosas que he visto que se alega, que ha sido particularmente irritante para mí, aquí ya habla el coronel Black, debido a mi experiencia con Siria. Yo he estado en la ciudad de Alepo. La ciudad de Alepo es la ciudad más grande de Siria y lo era al menos antes de comenzar la guerra. Y hubo una batalla tremenda. Algunos la llaman el Stalingrado de la guerra de Siria. Sí, el Stalingrado fue cuando se arrasó Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Lo que no es una mala comparación. Fue una batalla terriblemente amarga que se prolongó desde el 2012 hasta el 2016. En el transcurso del combate urbano, las fuerzas que luchan se ven obligadas a destruir edificios. Los edificios son derribados a gran escala. Y esto ocurre siempre que hay combate urbano. Así que caminé por las calles de Alepo mientras los combates aún estaban en marcha. He mirado a través de una rendija de los sacos de arena el territorio controlado por el enemigo. Me he parado sobre los tanques que habían volado y este tipo de cosas. Lo que sí sé y les puedo contar sobre Alepo es que Rusia era extremadamente reacia a involucrarse en el combate en Siria. La guerra comenzó en 2011 cuando Estados Unidos desembarcó a sus agentes de la Central de Inteligencia, la CIA, para comenzar a coordinarse con Al-Qaeda y otros grupos terroristas. Habíamos sido defensores incondicionales de Al-Qaeda desde antes de que comenzara formalmente la guerra. Hoy somos partidarios de Al-Qaeda, donde están embotellados en la provincia de Idlib, de donde salió este grupo que ahora tomó el país. La CIA los abasteció bajo la secreta Operación Timber Sycamore. Les dimos todas sus armas antitanque, todos sus misiles antiaéreos. Y Al-Qaeda siempre ha sido nuestra fuerza sustituta sobre el terreno. Ellos, junto con el ISIS, han llevado a cabo la misión de Estados Unidos, junto con un gran número de afiliados que realmente son una especie intercambiable. Los soldados del ejército sirio libre pasan de ISIS a Al-Qaeda y del ejército sirio libre con bastante fluidez. Son todos grupos terroristas que pasan unos de otros. Nosotros empezamos esa guerra. Estados Unidos tiene una política estratégica de utilizar sustitutos para hacer la guerra, estas guerras proxy o guerras asimétricas, ¿no? Nuestro objetivo era derrocar al gobierno legítimo de Siria y para ello empleamos a soldados sustitutos que eran los más viles de todos los terroristas. Sí, lo peor de lo peor, estos hoy están en el poder de Siria. Algo muy parecido está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Pero volviendo a Alepo, el ejército sirio junto con Hezbollah fue muy eficaz. Hubo algunas tropas que también fueron organizadas por Irán, pero fue más bien un despliegue sirio, ciertamente dirigido por generales sirios. Habían librado este amargo combate urbano, muy brutal, muy sangriento, y habían luchado durante 4 años antes de que Rusia se uniera a la batalla. Así que después de 4 años la ciudad de Alepo tenía una enorme destrucción. Y en ese momento los rusos, por invitación del gobierno legítimo de Siria, entraron en la guerra, pero, a diferencia de lo que informan muchos medios, no entraron en la guerra como una fuerza terrestre. Tenían algunas pequeñas fuerzas terrestres, tenían policía militar, algunas unidades de artillería, algunas personas de operaciones especiales y un buen número de asesores y ese tipo de cosas, pero no eran una fuerza terrestre significativa. Por otro lado, era una fuerza aérea importante y muy eficaz que complementaba a la fuerza aérea siria. Pero realmente fue solo el último año de la guerra, la batalla por Alepo, solo el último año cuando entraron y su poder aéreo fue muy efectivo. Y para entonces los sirios habían desgastado bastante a las fuerzas terroristas. Y la ayuda rusa pudo inclinar la balanza y Alepo fue la gran victoria de toda la guerra siria. Pero culpar a los rusos de la destrucción masiva que tuvo lugar dentro de Alepo es descabellado, porque ellos no estaban allí, ni siquiera estaban presentes cuando esto sucedió. Así que esto es simplemente otra parte de la narrativa propagandística, que ha sido muy efectiva para Occidente para satanizar a Rusia y haciendo afirmaciones que no tienen sustancia. Pero la gente no se acuerda de la historia de estas cosas. Son bastante complejas, así que no. Rusia no fue en ningún caso responsable de la enorme destrucción que sufrió la ciudad de Alepo. El contraste en la forma de hacer la guerra de Estados Unidos y de Rusia. Bellington, ¿cómo contrastaría los métodos de guerra seguidos por Rusia frente a los de Estados Unidos y las fuerzas aliadas en en Siria? Black. Bueno, en primer lugar, la participación estadounidense. La guerra de Estados Unidos contra Siria es una guerra de agresión.
pusimos un centro de actividades especiales de la CIA altamente secreto. Esto es una especie de James Bond de la Agencia Central de Inteligencia totalmente maquiavélico. Harán cualquier cosa, no hay ningún obstáculo con estos tipos. Los enviamos allí y comenzamos la guerra en Siria. La guerra no existía hasta que enviamos a la CIA y a coordinarse con elementos de Al-Qaeda. Así que nosotros la comenzamos. No nos invitaron a que fuéramos a Siria. De hecho, Estados Unidos se ha apoderado de dos partes importantes de Siria. Una es una parte muy importante, el río Éufrates, sí, el río Éufrates, que corta alrededor de un tercio de la parte norte de Siria. Estados Unidos invadió esa parte. Por eso Donald Trump decía que tenían y que se habían apropiado y habían robado el petróleo de Siria. Lo acababa de decir, sin ningún problema. De hecho, pusimos tropas sobre su terreno, de forma ilegal, en contra de cualquier norma de derecho internacional de la guerra. Pero es verdad que en este momento estaba, digamos, Barack Obama en el poder todavía. Fue solo una toma. A esto se refirió John Kerry, el entonces secretario de Estado, que se sentía frustrado por la tremenda victoria de las Fuerzas Armadas sirias contra Al-Qaeda y el ISIS. Y dijo, bueno, probablemente tengamos que pasar al plan B. No anunció cuál era el plan B, pero se desenvolvió con el tiempo. El plan B era la toma estadounidense de esa parte del norte de Siria. La importancia de tomar esa parte de Siria es que es el granero de todo el pueblo sirio. Antes de la guerra, Siria tenía realmente un importante excedente de trigo y la gente estaba muy bien alimentada en Siria. Queríamos llevarnos el trigo para provocar la hambruna entre el pueblo sirio. Lo otro que pudimos hacer fue apoderarnos de la mayor parte de los yacimientos de petróleo y gas natural que se localizan también en esa parte norte, más allá del río Éufrates. Y la idea era que, robando el petróleo y luego el gas, podríamos cerrar el sistema de transporte. Y al mismo tiempo, durante el invierno, durante los inviernos sirios, podríamos congelar hasta la muerte a la población civil siria, que en muchos casos estaban viviendo en escombros, donde estos ejércitos terroristas con divisiones mecanizadas habían atacado y simplemente destruido totalmente estas ciudades. Queríamos matar de hambre y congelar al pueblo de Siria. Ese era el plan B. Tremendo, ¿eh? Esto es Estados Unidos. En cierto momento nos sentimos frustrados porque de alguna manera estos sirios, estos malditos sirios, que es un país tan pequeño, ¿y por qué esta gente es tan resistente? Están luchando contra 2/3 de toda la fuerza militar e industrial del mundo. ¿Cómo es posible que una nación de 23 millones de personas pueda soportar esto durante más de una década? Así que decidimos que teníamos que actuar íbamos a perder a Siria por completo. Y así el Congreso de Estados Unidos impuso las sanciones César. Las sanciones César fueron las más brutales jamás impuestas a ninguna nación durante la Segunda Guerra Mundial. Las sanciones no eran tan estrictas como durante la Segunda Guerra Mundial, las sanciones no eran tan estrictas como en el caso de Siria. Sí, para terminar de matarlo ahora, sancionarlo económicamente por todos lados. Porque sí, para hacer caer un gobierno. No estábamos en guerra con Siria y sin embargo teníamos un bloqueo naval alrededor del país. Devaluamos su moneda a través del sistema SWIFT para los pagos internacionales, lo que les ha hecho imposible comprar medicamentos. Las mujeres sirias que contraían cáncer de mama, al igual que sucede aquí en este país. Pero en cambio, cuando en este país el cáncer de mama se ha convertido en algo relativamente tratable, cortamos los suministros médicos para que las mujeres en Siria murieran de cáncer de mama porque no podían conseguir los medicamentos, ya que les impedimos poder recibir dólares a través del sistema SWIFT. Sí, esto recordamos a las feministas de Occidente condenándolo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de eso? No, obviamente que no. Una de las últimas cosas que hicimos, y las pruebas son vagas al respecto, pero hubo una misteriosa explosión en el puerto del Líbano. ¿Recordamos esto? Esto sí. Y fue una enorme explosión de un barco cargado con fertilizante de nitrato de amonio. Bueno, esto se dice, él tampoco lo tiene claro. Hay quien decía que podía ser una bomba nuclear táctica. Hablamos de eso, la imagen es impresionante. Mató a cientos de libaneses, hirió a miles y miles de personas, destruyó la economía del Líbano. Sí, a partir de ahí comenzó la caída del Líbano. Y más importante, destruyó el sistema bancario del Líbano, que era una de las pocas líneas de salvación que le quedaba a Siria. No creo que esta explosión haya sido accidental, creo que fue orquestada. Y yo sospecho que la CIA estaba al tanto de qué nación llevó a cabo esa acción para destruir el puerto de Beirut. Él no lo tiene claro realmente qué pasó, con qué lo hicieron. ¿Qué arma fue? Bueno, pero fue impresionante, parece una bomba atómica realmente.
pero en todo momento se ve este enfoque maquiavélico en el que usamos la fuerza y la violencia sin límites. Y al mismo tiempo controlamos los medios informativos a nivel mundial, hasta el punto de borrar todas las discusiones sobre lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, el hombre o la mujer de la calle creen que las cosas están bien. Todo se hace por razones altruistas, pero no es así. La política imperial de Estados Unidos viola el derecho internacional y militar. Wellington, parte de su servicio militar fue como oficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos y durante un tiempo fue jefe de la División de Derecho Penal del Ejército del Pentágono. Y a la luz de esto, ¿cómo ve usted estas sanciones, César? ¿Cómo las vería de la perspectiva del derecho internacional y del derecho militar? Dice Black, bueno, yo no era el experto en derecho internacional, era el experto en derecho penal, pero diría que hacer la guerra a una población civil es un crimen de grave importancia en el derecho de la guerra. Una de las cosas que hicimos al aliarnos con Al-Qaeda y de manera intermitente con el ISIS, es decir, combatimos a ISIS de manera muy seria, pero al mismo tiempo a menudo los empleamos para utilizarlos contra el gobierno sirio. Sí, los crean para después también combatirlos como excusa, pero también los usan si les conviene, según la conveniencia. Si les quieren bajar el pulgar, se los bajan, eso sí. Así que es una especie de amor-odio, pero siempre hemos trabajado con los terroristas. Ellos eran el núcleo. Una de las políticas que se siguieron fue que bajo esta versión extrema del Islam, el wahabismo, había esta idea de que posees a una mujer que agarras con tu fuerte brazo derecho en la batalla. Y esto se remonta al siglo VII, es decir, en los comienzos del Islam. Y así fácilmente el movimiento de terroristas islámicos de 100 países vinieron y se unieron al ISIS, y se unieron a Al-Qaeda y se unieron al ejército sirio libre, todos estos diferentes. Claro, ellos también van para esto, para el botín. Y una de las cosas que sabían cuando llegaron es que tenían el derecho legal de asesinar a los maridos, no hablo de militares, hablo de civiles, podían asesinar a los maridos, podían matarlos y luego podían poseer y ser dueños de sus esposas y sus hijos. Hicieron estos en grandes cantidades. Recordemos que Mahoma se casó con una niña de 7 años. Pero bueno, para hablar, cuando quieren hablar bien de Mahoma, dice, bueno, pero miren que no consumó el matrimonio hasta que tenía, ¿cuántos? 9. Así que ya sabemos lo que hacen con las niñas también. Hubo una campaña organizada de violaciones en toda la nación de Siria y en realidad había mercados de esclavos que surgieron en algunas de estas zonas rebeldes donde realmente tenían listas de precios de las diferentes mujeres. Y curiosamente los precios más altos eran para los niños más pequeños, porque había un gran número de pedófilos que querían poseer niños pequeños, porque según las leyes que se aplicaban se les permitía violar a estos niños repetidamente. Podían violar a las viudas de los soldados o civiles asesinados y adueñarse de ellas y comprarlas o venderlas entre ellos. Esto sucedía. Y Estados Unidos apoyando, ¿no? Generando, apoyando y preparando, formando a esta gente. No digo que la CIA creara esto, bueno, pero es que Hillary Clinton lo dijo. Pero entendían que era una política generalizada y la aprobaban. Nunca la criticaron de ninguna manera. La situación es tan grave que hablé con el presidente al-Assad sobre el asunto cuando visité varias zonas de combate y la capital en 2016. Assad me dijo que en ese momento estaban trabajando en una legislación en el Parlamento para cambiar la ley de ciudadanía. Siempre habían seguido la ley islámica, según la cual la ciudadanía de un hijo deriva del padre. Pero había tantas decenas de cientos de miles de mujeres sirias embarazadas por estos terroristas que fueron importados a Siria, que fue necesario cambiar la ley para que sus hijos tuvieran la ciudadanía siria y no tuvieran que ser devueltos a su padre del ISIS en Arabia Saudí, en Túnez, bueno, en tantos lugares. Podrían quedarse en Siria y lo comprobé después si esa ley se aprobó y se aplicó. Pero solo muestra la absoluta crueldad. Cuando libramos estas guerras no tenemos límites en cuanto a la crueldad, la inhumanidad que estamos dispuestos a imponer a la gente, haciéndola sufrir para que de que alguna manera esto se traduzca en el derrocamiento del gobierno y quizás la toma de su petróleo y sus recursos. Wellington, claramente la misma política es contra Rusia hoy y parte del actual gobierno. Aquí lo tenemos al coronel, al senador Black, con Bashar al-Assad en su tiempo. Aquí terminamos porque después sigue, que es impresionante con el tema de Rusia y Siria. Quizás en otro momento lo leeremos, pero es bastante largo. Y ya se ha hecho muy largo esta conferencia.
Pero bueno, es realmente impresionante lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que se viene. Y para terminar, aquí lo encaja, lo conecta con Rusia y aquí lo dejamos. Dice Black, sí, Rusia ha sido bendecida con recursos naturales, quizás más que cualquier otra nación en la Tierra. Son un gran productor de cereales, de petróleo, de aluminio, de fertilizantes, de un inmenso número de cosas que se vinculan a toda la economía mundial. Y sin duda, gente que mira esto y dice, si pudiéramos de alguna manera fragmentar Rusia, se harían fortunas hasta el punto de que se harían billonarios por docenas. Y hay cierta atracción a esto. Ciertamente ya se ha visto que algo de esto está sucediendo con intereses extranjeros que se apoderan de Ucrania y toman sus vastos recursos. Sí, el plan que ya es muy viejo para Rusia, de partirlo se hablaba de 50 y pico de partes, desmembrar Rusia, balcanizar Rusia. Esto es lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer. Y esto, bueno, y aquí vemos lo que se hizo, pero, bueno, ¿qué más puedo agregar, calificar lo que dice él, sabiendo, estando en el terreno, de lo que propició Occidente? El Occidente que quiere ser la luz del mundo, que es el ejemplo de justicia, de verdad, de igualdad, que es el jardín del mundo y el resto son todos tiranos terribles, pero vemos que estos tiranos inclusive hasta tienen límites morales, tienen escrúpulos, tienen, parece, todavía algo de humanidad a veces, pero en Occidente nuestros líderes no les queda nada. Son como encarnaciones demoníacas. ¿Vemos por qué la OTAN es el mal supremo? Los otros pueden tener su grado de maldad, pero el mal supremo es la OTAN. Y esto es la profecía. Las dos bestias son el Vaticano y Estados Unidos, todo trabajando a través de sociedades secretas. Y hay una agenda de la sociedad secreta que es generar esto, que es generar caos. Sí, una sociedad que se creó el 1 de mayo de 1776 para controlar y dominar ¿a quién? A la masonería. Para terminar, vamos con una cita de Ellen White y esta cita la puse pensando en los cristianos que están sufriendo y que ahora van a seguir sufriendo mucho más con todo esto que está pasando en Medio Oriente. Pero lo que se nos viene a todos. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas. Aquí hay turbas enfurecidas. Y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Esto de sacrificio es de consagración, sacrificarse uno, no de andar derramando sangre de animales, menos de personas, por supuesto. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. Es verdad que esta cita se refiere principalmente para el tiempo de angustia que está al final, luego de que ya venga, sí, la ley dominical y todo ello. Pero ya se está viendo un vislumbre y ya hay cristianos que están sufriendo lo indecible. Esta persecución ya ha empezado. Desde que comenzó el tiempo del fin, desde que comenzó el sionismo internacional, el proyecto ya de establecer, ya esta vez sí, porque pensemos que con los templarios ya se quiso Jerusalén a través de las cruzadas, que Napoleón lo intentó usar para conseguir Jerusalén, pero luego cuando ya se empezó a establecer con el sionismo internacional y a través de todo lo que ha venido, los que más han sufrido y siguen sufriendo son los cristianos. La persecución está al caer, ya está, pero llegará el momento que vendrá así, la persecución por la cuestión del día sábado o de la marca de la bestia. Sí, no es cuestión de acumular, ni de hacer grandes provisiones de esto ni de lo otro, y Dios ya nos dirá qué tenemos que hacer y cuándo desprendernos de todo. Pero estas cosas que van yendo por ahí, sabemos que de una u otra manera irán expandiéndose por todo el mundo, de una u otra manera. El cristianismo es el objetivo. El verdadero cristianismo es el blanco a eliminar. Pero no es que vendrá otra religión totalmente con un Dios totalmente extraño. No, al final el catolicismo tomará el poder. Pero los cristianos son los que hay que eliminar. Y los cristianos que no se quieran plegar a todo lo que dice el catolicismo, pues les pasará
o nos pasará como les está pasando desde hace tanto tiempo a estos cristianos de Medio Oriente, que los van siendo exterminados por montones. Se ha hecho largo, por eso no voy a ir mucho más. Aquí tenemos la web, al que quiera colaborar. Les agradecemos mucho, les agradezco haber aguantado todas estas casi 2 horas. Que Dios los bendiga y Maranata 2031.